Bueno, pues empezamos, doctora, la verdad para nosotros como mesa directiva del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos, así es un gusto que la doctora Trini, como nuestra vicepresidenta del colegio, nos dé este excelente tema que es lo de la violencia obstétrica y migración a una atención amigable, porque pues ella lleva el curso en línea y pues qué mejor que un médico familiar que nos dé este tema y que pues es experta actualmente por lo mismo de esta representación que tiene en el HGR1. La voy a presentar, doctora. Ella es especialista en medicina familiar, IMSS, avalada por la UNAM. Tiene maestría en docencia avalada por la UNILA. Eh, Tiene diplomado en desarrollo humano, diplomado en profesionalización docente, diplomado en gerontología, diplomado en ejes estratégicos de la medicina familiar, diplomado en metodología de investigación, diplomado en TICS, tecnologías de la información, para el docente, diplomado en tanatología, diplomado en formación para docentes IMSS, diplomado para la formación para docentes en educación a distancia, diplomado en metodología de la investigación para docentes. Es fundadora del Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar del Estado de Morelos AC. Actualmente, como lo comentaba, es vicepresidenta de esta mesa directiva del año 2022. Es profesora adjunta de la Residencia de Medicina Familiar del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 aquí en Cuernavaca, Morelos. Actualmente está como tutora a distancia del órgano operativo administrativo desconcentrado OAD Morelos. Y pues bueno, para nosotros es un gusto tenerla aquí, doctora. Le damos la más cordial bienvenida, es un gusto y un honor que pues se haya propuesto para darnos este excelente tema que es muy importante para nosotros en el primer nivel de atención, tenerlo bien en cuenta y aplicarlo sobre todo para evitar una violencia obstétrica en nuestras pacientes embarazadas. Le dejo la palabra y pues le doy la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días a todos y es un placer para mí estar con ustedes ya que este tema es de suma importancia. Hemos visto que el hospital últimamente ha tenido demandas obstétricas al respecto y por eso se tomó esta circunstancia a través de línea también para establecer. Sin embargo, no todos se han anotado para que puedan tomar este curso y misma ginecobstetricia no ha aceptado el curso, aunque se les ha proporcionado a nivel de todo, sesión general los viernes aquí mismo en el HGR. Pues sin más, empezamos. El título es Violencia obstétrica y migración a una atención amigable. Vamos a ver de qué se trata y qué significan los derechos humanos, porque si no entendemos qué significa eso, no entendemos por qué las pacientes necesitan una atención de otra índole. Los derechos humanos son precisamente el conjunto de prerrogativas, el conjunto de normas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva pues resulta indispensable para que todo ser humano pueda desarrollarse y tener una vida plena en todos sentidos. Este conjunto de prerrogativas o de circunstancias específicas que se han estudiado a través del tiempo, sin duda que han establecido un orden jurídico. La Constitución misma de los Estados Unidos mexicanos habla de ello en el artículo 1 y en el artículo número 5. Hay normas, hay guías, etcétera, que hablan de los derechos humanos, pero no siempre los conocemos ni los reconocemos. Precisamente los derechos humanos son inherentes absolutamente para todos los seres humanos, no solamente para las mujeres, sino para todos, hombres, mujeres, niños, independientemente del sexo, de su origen, de la condición nacional o étnica, del color de piel y de muchas otras circunstancias. Los derechos humanos son transversales, es decir, aplican en todo momento de la vida y no son al futuro ni del pasado, son inherentes a la vida misma. Pero además de ello son universales, es decir, todo el mundo tiene que estar, debería estar implícito en estos derechos humanos. Están a menudo contemplados en la ley, pero son desconocidos para muchos de nosotros. El derecho internacional de los derechos humanos establece también las obligaciones, pero también no solamente de los seres humanos individualmente, sino también de los gobiernos. Los gobiernos deberían estar inherentes y sabios en estos asuntos para tomar medidas y en determinadas situaciones, como en este momento que vamos a ver lo que tiene que ver con violencia obstétrica. El respeto hacia los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos
pues de cada día de esta persona, pues son todos los días, cada momento, si hay patología, si no la hay, si somos hombres o somos mujeres. Pero vamos a ver que muy especialmente a ciertas personas vulnerables, como son los niños y las mujeres embarazadas, necesitan que nosotros tomemos en cuenta estas circunstancias. Los derechos humanos dijimos que tienen ciertas circunstancias específicas. Los derechos humanos dice que no importa el color, la vivienda, ahí están absolutamente puestos que deberíamos tener derechos humanos independientemente donde estemos, quién seamos, si somos negros, altos, bajitos, con patologías o no patologías. Los derechos humanos son iguales y no son discriminatorios. El principio es transversal, es universal y además no solamente eso, sino este es un asunto que se ha tomado en cuenta en todos, absolutamente en todos los derechos internacionales para hablar de esta situación. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, vamos a hacer una breve historia de lo que significa precisamente la formación de la ONU. Los documentos de 1215 afirman que los derechos individuales a través de la Carta Magna hablaban de que todo mundo debería ser libre, debería tener derechos específicos para no ser lesionado ni maltratado, etc. Sin embargo, no se ha llevado esto a cabo en toda la extensión de la palabra porque muchos dicen que desconocen esta situación. La petición del derecho en 1628 también habla precisamente y es parte del Tratado de la ONU en nuestros días. La Constitución de los Estados Unidos de 1787 habla precisamente de estos derechos universales de los seres humanos. La Declaración Francesa de 1789, como está por aquí, de 1789, habla de los derechos del hombre y de los ciudadanos. Cabe señalar que este fue y se hizo después de la guerra de la Bastilla. Pero aquí curiosamente los hombres hicieron esa declaración porque seguían siendo molestados en las calles para que fueran esclavos, torturados, golpeados, y por eso los hombres hicieron esa declaración dirigida a los hombres y a los ciudadanos. 2 años después, una mujer llamada Olimpia hizo una declaración dirigida a derechos humanos de mujeres y de las ciudadanas. Y la cuestionaron, inclusive la llevaron a juicio y fue ahorcada ella porque aparentemente los derechos de las mujeres no existen, solamente los derechos de los varones. Y así sucesivamente vemos como la Carta de los Derechos de los Estados Unidos de 1791 también habla de esta misma declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Está basada en ella. Los derechos internacionales también están basados en esta misma carta. Nuestra misma constitución política también está basada en esta declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano, por eso se hizo tan famosa. Vemos que todos estos en el marco jurídico hablan precisamente de los derechos de los niños, de la discriminación hacia la mujer, en general, porque después se hicieron convenciones al respecto. La discriminación racial, los derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles y políticos, por eso es tan famosa esta carta. Fueron modificándose y de ahí la ONU sacó precisamente estas declaraciones universales que hablan de los derechos humanos. Van dirigidos inclusive los tratados internacionales de México. Hay 210 tratados internacionales que van dirigidos absolutamente para todas las instancias de la vida. Para las mujeres, para la educación, para el genocidio, los refugiados, la esclavitud, el asilo, de los cuales si los tomáramos en cuenta, pues viviríamos plenamente en libertad en todos sentidos. El artículo 1 de nuestra Constitución habla precisamente de esta universalidad, de la interdependencia, de la indivisibilidad y también, ¿no?, de la universalidad. Vamos a ver de qué se trata. El principio de la universalidad habla que son para todas las personas. Todas las personas son titulares en este sentido de derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con la igualdad y con la no discriminación. El principio de interdependencia consiste en cada uno de los derechos humanos que se encuentran ligados unos con otros. Es decir, no puede existir un derecho mientras que el otro no exista. Todos los derechos están en interdependencia. La indivisibilidad también habla de que implica derechos humanos no pueden ser fragmentados. Hoy te toca este derecho, pero este no. Todos los derechos inclusive también son indivisibles. El principio de interdependencia e indivisibilidad habla de todos los derechos que sean civiles o políticos y que el mismo gobierno está implicado en estos derechos y en la aplicación de los mismos. Y el principio de progresividad, que no sé si lo vean ustedes, está tapado por aquí.
el principio de progresividad habla que constituye una obligación del Estado precisamente para asegurar el progreso y el desarrollo constructivo y pleno de todos los seres humanos. Como decíamos, el artículo primero constitucional habla de que está prohibida dentro del territorio nacional la esclavitud. Todo ser humano que ingresa al territorio mexicano es libre y soberano. Así dice la Constitución. ¿Y por qué eso parte de un derecho, precisamente de los derechos humanos? Bueno, porque está prohibida la discriminación, es contra la dignidad humana, hay menoscabo de la dignidad humana y, por supuesto, de los derechos de cada persona. Lo mismo, por ejemplo, la norma oficial 046 SSA 2 de 1999 habla de que todo acto que agreda a una persona, principalmente a una mujer, aquí se dirige a las mujeres, habla precisamente de que es violencia, se llama violencia familiar y compete precisamente al Estado todos estos porque marcan la omisión de los derechos. Aquí lo divide en varios tipos de violencia, pero aquí la nueva norma oficial 046 SSA del 2005 agregó que también la omisión de todas aquellas cosas que debieran hacerse, pero que no se hagan y que causen daño, son violencia. Pero también no solamente en el ámbito de toda la calle o en otras instancias institucionales, sino también dentro del hogar. Podía golpear a una mujer si estuviera en la calle y ser detenido, pero dentro de su hogar nadie podía decir nada. Y esta nueva norma agrega que por omisión, no solamente por actos, pero también con el hecho de que ellos lo hagan dentro de sus hogares. Esta nueva norma también marca la tipificación de cómo violenta la familia y de cómo específicamente al violentar la familia, pues esta la desgarra y la rompe completamente en su dinámica interior, en su dinámica de relaciones humanas. Pero ¿quién practica la violencia dentro de los hogares dirigido a las mujeres? Bueno, principalmente se dice que los esposos, pero también los padres, los suegros cuando conviven con ellos, los cuñados, los hermanos y otros parientes. Como factores de riesgo se dice que la baja escolaridad. Sin embargo, se ha visto que no depende de la escolaridad y hay gente profesionista que también ejerce la violencia contra las mujeres. El número de hijos, el que tengan, por eso el número de hijos, el que tengan o el que no tengan o el que tengan demasiado y que impida o que no alcancen los presupuestos también es un factor de riesgo para que las mujeres sean violentadas. El alcoholismo ni se diga, la drogadicción también, aunque no se colocó aquí, la historia de violencia tanto de ella o de él y los embarazos, por supuesto, por violación, por incesto o por algunas otras circunstancias, también son violencia, ¿no? Porque vemos que ejercen la no voluntariedad de la mujer para que esto se dé. Pero ¿cuáles son las modalidades? Es decir, ¿en dónde se practica la violencia? Puede ser en el ámbito laboral, en la relación laboral, ¿no? Puede ser entre compañeros o puede ser entre el jefe. En el ámbito docente vemos que muchas de las veces las muchachas y hasta los muchachos también residentes jóvenes son acosados violentamente a través de sus docentes o a través de quienes que preside dentro de los consultorios. En la comunidad ni se diga los feminicidios que leemos, inclusive dice las últimas noticias que hay 10 feminicidios por día. Es muy alarmante. Y el institucional, que es el que vamos a ver en este momento. El institucional habla precisamente de que todas las mujeres se dirigen con la confianza que tienen a atender todos sus partos, precisamente porque tienen confianza en la seguridad social, en los médicos y en todo el sector salud para poder ser atendidas. Pero estas mujeres normalmente acuden ellas desinteresadas requiriendo del conocimiento que se necesita para llevar a cabo un embarazo feliz. Y la violencia institucional no solamente se refiere a que el médico es el que violenta, sino que habla de esa desigualdad, de ese conocimiento en jerarquías que pudiera ser un condicionante o un factor de riesgo para que la mujer pudiera ser maltratada, ¿no? Porque desconoce las cosas. Esta violencia institucional también se dice que es cualquier acto o omisión, pero ahora de los servidores públicos, como servidores públicos de cualquier orden de gobierno, nosotros somos servidores públicos, que pudieran hacer, omitir o obstaculizar que se impida precisamente que las mujeres disfruten de este derecho.
Se dice que no se debe negar jamás una atención médica obstétrica y si ésta se niega, es como obstaculizar el acceso a esas políticas públicas destinadas a prevenir, atender e investigar y sancionar para erradicar los tipos de violencia dirigidos a la mujer embarazada. ¿Quiénes lo practican? Todo. Todo mundo puede practicar. Al negarse una consulta, al ser tratada, al llamarlas madre, al llamarlas por otra cosa que no sea su nombre, o al negarles la consulta. Y vamos a ver más otras circunstancias que son indicadas como violencia obstétrica. Nuevamente aquí, la violencia de género en la norma número 046 dice también cualquier acción, cualquier cosa que se haga desde el punto de vista psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual es violencia. Pero también todas aquellas cosas que se omitan y que dañan a la mujer, sea en privado o sea en público, y esto también compete dentro del instituto, de los institutos. Esta violencia también dice que puede tener lugar dentro de la familia, dentro de los hogares, de la institución y del ámbito inclusive también en la calle, ¿no? Pero son catalogadas precisamente violencia de género. Ese socioconstructo de género que se da a las mujeres, que las hace subordinadas a los varones, es lo que puede ser un factor de riesgo también para que esta violencia, desde el punto de vista cultural, se lleve a cabo en todas partes, incluyendo el institucional. Aquí vemos cómo la violencia de género, también la Asociación de Mujeres para la Salud, dice y habla exactamente de los mismos, pero también aumenta, dice que la pornografía, la violación sexual, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso sexual o el incesto, la trata de niñas o de mujeres, dice que son parte de esa violencia de género, también incluyendo la violencia obstétrica. El término violencia obstétrica, pues no siempre lo hemos escuchado. Dice que nació por allá de 1827 y fue utilizado por primera vez desde el punto de vista de una publicación en inglés que hablaba de los paritorios. Los paritorios son lo que ahora sería la tococirugía, pero eran prácticamente callejeros donde las mujeres iban a parir y donde las atendían cualquier persona que se dijera que podía atenderlo. No precisamente un médico ni alguien que hubiera estudiado medicina, sino todas aquellas parteras y aquellas mujeres que se prestaban para hacerlo, inclusive a varones, que inclusive dice el relato que podían hacerlo de manera manual, la extracción del bebé. Aquí lo importante era el nacimiento de los varones, el nacimiento de los niños y no precisamente la mujer. La obligación de la mujer era que pariera, que tuviera al bebé y no precisamente el atender los derechos de las mujeres. Este reconocimiento del término violencia obstétrica fue utilizado por primera vez por la Organización Mundial de la Salud y emitió una declaración reconociendo precisamente ese hecho y de que sí había violencia obstétrica. Empezó a tipificarla, etcétera, y empezó a alertar para poder erradicar esta falta de respeto y violación a los derechos de las mujeres. Y nuevamente la ONU volvió a tomar este término y lo volvió a usar en 2019. A partir de 2019 se usa el término violencia obstétrica. Y está como definición también toda conducta, acción o omisión directa o indirecta en el ámbito público o privado que afecte el cuerpo o el proceso reproductivo de toda mujer, por supuesto, en el embarazo, en el parto o en el puerperio. Estos violan sin duda los derechos humanos al ser maltratada, juzgada, atemorizada, humillada, lastimada física o psicológicamente y incluye también el abuso de la medicalización para que la mujer no grite, no haga otro acto que le moleste al obstetra o que le moleste a algún servidor público. El aumento prolongado de los tiempos de los procesos naturales o también la implementación de ciertas prácticas dentro de la obstetricia son violencia obstétrica. Estos tipos de violencia obstétrica se dividen en humillaciones, que son violaciones psicológicas, en procedimientos técnicos rutinarios sin evidencia de efectos positivos y en procedimientos obstétricos para aprendizaje. Hay ocasiones que están aprendiendo, por ejemplo, los residentes de gineco y hacen prácticas de cesárea sin ser necesarias, precisamente para que sepan hacerla los residentes, y a eso se refiere. La clasificación de Almaguer, él hace esta clasificación y es un estudioso de estos asuntos de violencia obstétrica, y lo divide, como ya dijimos, en estos tres aspectos. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, llamado ENVIRE,
hace una encuesta en el 2003, en el 2006, en el 2011, en el 2016 y la última en el 2021, precisamente a través del INEGI, para captar todas estas circunstancias. Las capta el INEGI, las pasa a esta encuesta nacional y ellos como estudiosos y como investigadores de estos asuntos la concentran y hacen un programa estadístico para ver qué está pasando con las mujeres. Aquí vamos a ver exclusivamente lo que es el maltrato en la atención obstétrica. Él habla absolutamente de todo el maltrato dirigido a la mujer. Dice que la mayor prevalencia se encuentra en San Luis Potosí con un 38.9%, seguido de Tlaxcala y de la Ciudad de México. Aquí no sale, pero Morelos está como en el quinto lugar. Nomás habla de los 3 primeros lugares. Y la prevalencia nacional de maltrato habla de 31.4% en los últimos años, porque el último recuerden que se hizo en el 2016, por eso habla de los últimos 5 años. Y está dividido aquí en todos lados, ¿no? En todos lados, como vemos, ¿no? Cómo está distribuido. Y Morelos no se ve, pero por aquí debe estar Morelos, junto a la Ciudad de México. Aquí está, ni siquiera fórmula, pero forma el quinto lugar de violencia obstétrica. Aquí vemos comparado con el 2016 y el 2021 que no ha cambiado para nada la violencia obstétrica y vemos que era el 33.4% en la totalidad y no ha cambiado tanto en el 2021, 31.4%. Aquí ellos dicen que probablemente cambió en esta circunstancia por la pandemia y no todos fueron a registrarse ni participaron en esta encuesta, por eso aparentemente disminuyó precisamente porque participaron menos, no porque haya menos violencia. Y aquí vemos el tipo de violencia desde el punto de vista de humillaciones y desde el punto de vista psicológico. Se les preguntó, ¿le gritaron o la regañaron? Y las personas dijeron en el 2016, en el 11.2% que sí, que fueron insultadas, regañadas, etcétera, ¿no? Y en el 2021, el 11% que no hubo una variante representativa. La presión para que usted aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran ya que no podía tener hijos. Igualmente, en el 2016 el 9.2% dijo que sí, que no la tomaron en cuenta y la presionaron. Y el 9.7% en el 2021. La ignoraron cuando usted preguntaba cosas sobre su parto o su bebé. Dice que no le dieron informes en el 9.9% y en el 2021 pues no hubo informes tampoco. Y todo este cuestionario habla precisamente de la violencia y las humillaciones desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de circunstancias obstétricas en el 2021 comparado con el 2016. Aquí vemos, nota, está separado también por años de la paciente de 15 a 24 años de edad. Hablan del riesgo obstétrico, por eso nada más se dirige hasta los 49 años. Y vemos Doctora Trini se dejó de escuchar. Ah, sí, ok, ok. Bueno, creo que tiene un problema en el... Le dimos a ver. Ah, si gusta ponerle... Ah, ya, listo, doctora. sí, es que de allá me bloquearon. Ah, Por sí. eso sí, dice el Ah, anfitrión. ok. Bueno, aquí podemos ver que Ah, ok. sí, gracias, Adelante, doctora. doctor Ángel. La prevalencia de maltrato obstétrico, entonces, en los últimos 5 años prevaleció en las edades de 15 a 24 años, de 25 a 34 hasta 49 años. Aquí podemos ver que en el 2016, en la instancia de estas muchachas pequeñas, 37.7% de violencia obstétrica durante los últimos 5 años. De 25 a 34 años en el 32.9%, pero aquí vemos que ninguna ni por edad se salvó, pero prevaleció con una alta frecuencia en las niñas de 15 hasta 24 años, en todas las jóvenes.
No se pasa a la siguiente diapositiva. Ahorita el internet quiere Ok, funcionar. doctora, no sé por aquí, espera. Sí, no quiere funcionar. Pero aquí vemos cómo la recopilación que hace el INEGI es a nivel nacional. Y es a nivel nacional y lo hace a través de los centros de salud, de las unidades médicas que están vigentes y todo. Y ahí es donde hace los interrogatorios. Al final les voy a proporcionar cómo es el instrumento. Es un instrumento sencillo que todo el mundo puede contestar fácilmente. El internet dice que no quiere seguir. Si gusta, ya, adelante, ya se ve. Listo. Luego entonces necesitamos identificar la violencia obstétrica para poder saber qué hacer y cómo hacer, ya que los maltratos y las humillaciones son parte de esa violencia. Y vamos a ver específicamente qué es lo que hacen. Los gritos, los regaños, las humillaciones, el trato rudo es violencia. La divulgación inclusive de informes privados que tiene o que dice la paciente en privado también es violencia. La explicación deficiente o que no haya explicación porque no tomen en cuenta en la paciente pensando que ya no va a entender, también es violencia. De tal manera que el conjunto de respuestas por presencia o ausencia que se presentan en estas pacientes es violencia. La discriminación, el maltrato, cuando las ven, ¿no? Por eso aquí pusimos una ilustración de aquellas personas indígenas que vienen a veces a su tratamiento. ¿Qué tipo de humillaciones se hacen? La descalificación, intimidación. Si dejas de gritar, te atiendo. Si ya tuviste tantos hijos, ya sabías a qué venías. Súbete rápido porque ya sabes a qué vienes. O el sarcasmo, ¿no? La ridiculación, si ya estás fea, las burlas. Todas esas circunstancias son violencia. Las omisiones también al ocultar información, retrasar inclusive la atención médica, dejarla allí hasta que pues tienen un poco de tiempo. El no informar ni explicar qué procedimiento va a hacer, pensando que el médico es el que sabe más y es el que tiene que tomar la decisión. Y además, no recabar el consentimiento informado de forma oportuna. Lo recaban después o se lo dejan al residente para que lo recabe ya que se ha hecho el procedimiento. Todos estos procedimientos generan violencia obstétrica. Los procedimientos técnicos que se ejecutan de manera rutinaria, como la episiotomía, todas las mujeres se hacen episiotomía, incluyendo una mujer que se hizo episiotomía, pero se hizo lineal media, y hubo ruptura inclusive de los ligamentos del recto, y hoy día hay una demanda muy fuerte, muy poderosa para el hospital, contra el hospital, y específicamente con esa área de ginecobstetricia, precisamente por lo mismo, porque se hacen procedimientos que no se le avisan a la paciente, que no se hacen de manera adecuada, pero además que pudieran no ser efectivos o que pudieran no haberlo necesitado en la paciente. Y otros procedimientos que se realizan sin necesidad que la paciente lo requiera. El omitir la atención oportuna, el obligar a la mujer a parir en posición supinal o con las piernas muy levantadas, obstaculizar el apego precoz del binomio cuando nace el no proporcionar, inclusive también cuando son partos normales, por supuesto, no llevar de forma inmediata o negarle la información de qué pasa con el bebé, por qué no lo llevan, dónde está, quién lo tendría que llevar, etcétera. Y también el alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo y llegar a hacerlo de alto riesgo por no tener una atención oportuna. También practicar el parto por vía cesárea sin obtener el consentimiento informado o alguna otra práctica que no se le haya informado a la paciente. Recuerdo que una de las preguntas también que dice el ENVIDE es cuando usted le informaron, cuando usted le hicieron cesárea, le informaron a usted que iban a hacer cesárea, usted dio y firmó el consentimiento informado, y una gran cantidad, una frecuencia muy elevada, por arriba del 50%, dice que no, que se le pidió el consentimiento informado al esposo, al padre, a la madre o algún otro familiar que iba con ellos, y eso es violencia porque la pasaron por alta a la paciente. ¿Qué era lo que indicaba que la paciente no pudiera ser responsable de su propia persona o de su propio cuerpo? Entonces también eso vulnera los derechos humanos de las personas, ¿no? La descalcificación, como dijimos, ¿no? La esterilización sin haber dado la consejería. Inclusive podemos tomar en cuenta que cuando a los varones se les manda
hacer vasectomía, primero pasan, curiosamente, primero pasan por trabajo social y se les da una plática para que ellos estén convencidos y sepan por qué y qué se les va a hacer. Sin embargo, en el caso de las mujeres no siempre es así. Yo he sabido aquí en el hospital que mandamos a hacer, por ejemplo, las OTB de las personas que lo requieren y no las mandamos a trabajo social. Las mandamos de forma directa porque ya ellas ya saben y lo van a hacer. Entonces, yo creo que debería emplearse las mismas estrategias que se ocupan para varones para que ellas estén informadas, estén convencidas de qué es lo que se les va a hacer. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y el varón todavía dice dentro de trabajo social, no, pues es que no estoy convencido. Y no se le realiza, porque el varón dijo que todavía no estaba convencido. Y en el caso de las mujeres, no, prácticamente pasan en forma directa. ¿Por qué no se aplica el hecho de que haya violencia obstétrica? ¿Por qué las mujeres no denuncian? ¿Y por qué a todos los que son trabajadores de la salud se les hace fácil? Bueno, precisamente porque hay lo que se llama normalización de la violencia obstétrica. Todas las prácticas que se hacen ley y ya nadie dice que eso, ni distingue que eso es una obstrucción de lo que son los derechos humanos de la mujer. La normalización se muestra en el hecho de que las pacientes se acostumbran a ciertas actitudes y conductas y entonces ellos ya no piensan que es violencia. La falta de compromiso, la participación de la sociedad civil para fundamentar que estas circunstancias que se practican son violencia. La embarazada pasa sola, no pasa con familiares. Sería la que tendría que denunciar y hablar de esto. El desconocer la legislación, las leyes políticas nacionales, las herramientas que tienen en cuanto a normas, en cuanto a guías, en cuanto a decretos, en cuanto a la Constitución. Durante este proceso del embarazo a partir puerperio, deberían saberlo absolutamente todas las personas, incluyendo a las mujeres obstétricas. Las barreras económicas también, ¿verdad? Dice que se refiere a las limitantes económicas de la paciente y su familia para acceder a los servicios de salud y van a cualquier parte, van también con las parteras empíricas, etcétera, y ellas también practican la violencia. La falta de autonomía, la paciente que no tiene autonomía delante de su propia casa, que es violentada en su casa, ¿no? Y entonces busca cualquier circunstancia de atención médica y no precisamente una atención de calidad. La desmoralización del paciente, del personal de salud, la frustración que hay con tantos pacientes, con las condiciones laborales, con la saturación de los servicios de salud, etc. Sin embargo, no deberían ser un obstáculo para que se practicaran los derechos humanos de las pacientes. ¿Hay repercusión durante este embarazo? ¿Por qué tanto hablan de estas circunstancias? Bueno, porque sí tiene una repercusión y muy importante. Puede haber sangrados vaginales por los golpes en la pancita, aumento de poco peso, el trauma abdominal puede tener otras consecuencias también, puede haber hemorragias, exacerbación de enfermedades tales como todas de transmisión sexual, complicaciones durante el parto también, durante todo el proceso de embarazo y que la concluya con el parto. El retraso con cuidados prenatales, el aborto espontáneo, el bajo peso al nacer por la indiferencia de la paciente o porque tenga otras circunstancias específicas como ansiedad, como depresión o como cualquier otra motivación que haga que ella no pueda cuidar ese embarazo. También puede haber muerte fetal, abortos, partos prematuros y por supuesto las alteraciones en el propio producto como el bajo peso al nacer. El marco normativo para migrar a una atención obstétrica está también reconocido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hace prevención de sanciones, pero más que estipulado como leyes para poder meter a la cárcel o hacer ese tipo de demandas, lo que hace es exigir a las autoridades que se detecte y que se haga precisamente reparación del daño en dado caso que lo haya hecho. Nosotros debemos atender y entender cuáles son estos reconocimientos que hace la Comisión de Derechos Humanos para también poder exigir a las autoridades detener esa criminalización que se hace al acto médico en todo momento. Pero es precisamente por esto. La atención del embarazo en la norma 007 también está establecida desde el 2016, establecida por escrito, donde habla de la promoción de la salud materna durante este proceso del embarazo, de todo el parto y que se haga de manera adecuada, pero también protección al recién nacido con la lactancia materna.
Los derechos humanos de las mujeres van más allá de solamente ubicar cuáles son sus derechos, sino también la aplicación en la práctica diaria de todas ellas. No tendría sentido que lo supiéramos si no lo aplicamos, ¿no? La seguridad social también está involucrada en estos derechos humanos, que incluye acceso oportuno, el ser aceptable, el ser de calidad, asequible en los servicios de salud, la atención de calidad con calidez, que sea suficiente y, por supuesto, con equidad de género. La Organización Mundial de la Salud define como salud todo proceso y baja en términos de físicos, mentales, sociales, económicos, pero también de su entorno. Esta mujer o cualquier mujer embarazada entra también dentro de estos términos de definición de la salud, ya que el embarazo es un acto fisiológico y no un acto de enfermedad, a menos que se complique. Por eso debe gozar al máximo de esa salud, tanto física, mental, social, económica, la no discriminación, el acceso a la información oportuna, que es lo que se le va a hacer, y por supuesto a una vida libre de violencia por equidad o igualdad de género. También aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el 2017, con una recomendación general número 31, también en la 30 habla, pero en la 31 específicamente, donde habla sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. Y lo sostiene como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, etcétera, y basa precisamente sus recomendaciones en todos estos asuntos que ahorita vamos a ver qué implica cada uno. El objetivo es describir este fenómeno, hacerlo visible en la situación de violencia obstétrica que experimentan todas las mujeres que han hablado de esta violencia, pero también a contribuir en la identificación y la eliminación y la erradicación, pero también a la migración a un proceso diferente de atención obstétrica. También la Ley General de Salud está implicada para que dentro de los procesos de accesos a las mujeres no tengan violencia en todos los sentidos de la vida y en todos los actos obstétricos que éstas practiquen. Nuevamente, la norma oficial número 007 indica cómo disminuir esos daños obstétricos, esos riesgos que tienen las mujeres, las niñas, los hijos y las hijas de ellas o de nosotros mismos, y plantea también la necesidad de fortalecer la calidad y la calidez de los servicios en este tipo de atención. Los derechos humanos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social están implícitos, ya que la seguridad social para nosotros en este momento pues es lo más adecuado para promover el derecho a la salud a través del acceso oportuno de estos servicios en atención a las mujeres embarazadas. Esta migración es una atención obstétrica amigable, respaldada en el derecho a la vida, que habla en el artículo 3 del derecho fundamental consagrado en documentos nacionales e internacionales. El derecho a la salud, que es un derecho con perspectiva de derechos humanos. El derecho a vivir una vida libre de violencia, que es el derecho a que la mujer no tenga ninguna acción ni omisión basada en género que cause daño de ningún tipo. El derecho a la igualdad, donde habla de los derechos humanos que no se restringen a grupos especiales, sino a todo mundo, incluyendo a las mujeres. El derecho a la integridad personal, que comprende los derechos físicos, psíquicos, morales, valores fundamentales para tener una vida sana y plena. Los derechos a la libertad, ¿no? La autodeterminación y la capacidad de las mujeres para determinar su fecundidad y sus decisiones reproductivas. Y también la legislación local, que vamos a ver que solamente 17 estados de la República es los que los tienen legislados. Afortunadamente Morelos lo tiene legislado, pero no lo ejerce. Estas recomendaciones se basan precisamente en el apoyo emocional a la paciente, la comunicación efectiva, el alivio del dolor, cuando es oportuno hay que proporcionarlo, la vigilancia del trabajo de parto, de todo el embarazo, pero muy especialmente del trabajo de parto, la movilidad materna, el plan de atención de urgencias y, por supuesto, indudable, el trato respetuoso. Estas recomendaciones están puestas en las guías de práctica clínicas y en las normas oficiales como la 007. Esa comunicación efectiva pues habla desde la admisión oportuna, el no rechazo, el acompañamiento durante el parto, y se puede proporcionar ingesta de líquidos siempre y cuando no vaya a ser una cesárea y que no sea programada, porque aquí no debería haber cesáreas programadas, ¿no? La deambulación y la posición materna dice que tiene que ser con acompañamiento. Tal vez en algunos sitios no se pueda hacer, porque recuerden que aquí no tenemos un sitio adecuado donde el varón acompaña a la mujer para poder hacer la deambulación precoz. La limitación de tactos vaginales, eso sí,
Desde el punto de vista estudiantil pasa el adscrito y pasa con 10 estudiantes y todo el mundo le quiere hacer tacto, ¿no? La inmersión, se dice que la inmersión de agua en el trabajo de parto también sería lo indicado. Aquí todavía estamos verdes en ese asunto. Y por supuesto, el control del dolor de manera oportuna. ¿Cómo es esta implementación? ¿Cómo podemos hacer esta implementación? Pues primero, conocer cuáles son los derechos humanos de todas las personas, no solamente de la mujer. Y esta atención ni siquiera la tenemos que inventar, ya la tenemos plasmada en cada uno de los conceptos que nos marca el instituto. El instituto es uno de los institutos que tiene absolutamente todo documentado y todo normado. Tiene todo por escrito absolutamente, lo único que hay que hacer es darle un repaso. Tenemos inclusive la cartilla especial de la embarazada donde habla de todos los informes de los que ella tendría que hacer y de lo que nosotros también tendríamos que hacer, el formular nuevas citas, de darle información, etc. Pero muy importante para nosotros como trabajadores de la salud, el respeto por su condición sociocultural. Recordemos que no es una enfermedad. Y la atención con calidad y calidez. Esta migración al nuevo modelo nos habla de los cuidados médicos, implementar recomendaciones basadas en evidencia, el enfoque intercultural, nosotros reconocer la diversidad cultural de nuestros pacientes, la comunicación efectiva, es una comunicación respetuosa, abierta, bidireccional, no solamente habla el médico, sino también la paciente, que se involucre en la atención que tiene y sobre todo el trato respetuoso, respetar los derechos humanos de la mujer durante todo este proceso. Esta migración habla también de la calidad de la atención médica y de la experiencia de la paciente. No es lo mismo una paciente que llega de primera vez con 15 años a una paciente que ya tuvo 2 bebés y tiene, no sé, a lo mejor 25 o 30 años. Por eso los médicos y las enfermeras deben estar siempre capacitados, competentes, motivados, y deberíamos tener todas las instalaciones hospitalarias adecuadas, con los insumos adecuados y disponibles para que se diera también esto. Sin embargo, sí se puede aplicar la atención obstétrica amigable, porque si en 15 minutos yo puedo ser respetuoso, también en 15 minutos puedo ser lo más grosero del mundo. Este modelo también amigable habla de lineamientos técnicos, de la capacitación del personal, la corresponsabilidad en la atención médica de jefes, titulares, la asistente médica, el trabajo social, nutrición, medicina preventiva, el médico, etcétera, ¿no? Y la educación prenatal para que todas las mujeres estén orientadas y tengan inclusive dónde acudir, cómo acudir y cuándo acudir. Y proporcionarles la cartilla de la mujer embarazada para que ellas tengan conocimiento de saber qué hacer. El portal de maternidad también dirigirlos a ellos para que ellos tengan mayor información. Hacer un recorrido obstétrico se dejó de hacer con la pandemia, pero tengo entendido que Trabajo Social hacía este recorrido obstétrico como un tour dentro del hospital para que ellas supieran cuáles son los servicios y por dónde tendría que iniciar su ingreso cuando ella tuviera el trabajo de parto. Acciones específicas en este proceso del trabajo del parto pues, le tocarían directamente a tococirugía, sin embargo estamos implicados en todo este proceso como médicos familiares. Aquí nuevamente el marco normativo nos habla de la Ley General de Salud, de la norma oficial 007 y de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Que es obligación garantizar estos derechos de las mujeres. Y por supuesto la legislación local, ¿no? Que afortunadamente Morelos está implicado dentro de esta legislación para una vida libre de violencia. El protocolo del buen trato, pues es saludarla por nombre principalmente, no madrecita, ni por otros conceptos que a veces no son los apropiados. El escuchar, el saber proporcionar información también, el responder de manera veraz, completa, oportuna, con palabras accesibles, sencillas para que la paciente entienda, y no palabras así rebuscadas que mi paciente diga, no, pues no, pregúntele a mi esposo, ¿no? O pregúntele a ver a quién está allá afuera, y después la paciente ella misma va a decir, es que no me tomaron en cuenta, pero es precisamente por eso, porque la comunicación no fue la adecuada, ¿no? El despedirse también, dice que por su nombre, de manera adecuada, cordial, y también formulando la próxima cita si lo va a ver, o proporcionándole el reingreso si fuera en la tococirugía. El respeto durante la exploración y no tratarla como un instrumento de enseñanza a la paciente, y en dado caso que fuera así, involucrar a la paciente para saber si acepta o no acepta esta exploración que tenga que ver con la enseñanza. Y este es el instrumento que ocupa el ENVIRE, habla directamente de violencia y abuso, que son las primeras 6,
Y la pregunta es, ¿la obligaron a permanecer en posición incómoda o molesta? Muchas de las veces nosotros podemos ver efectivamente que sí, pero la paciente tiene que decirlo. Le gritaron, la regañaron, le dijeron cosas ofensivas, humillantes, la ignoraron al preguntar sobre su parto, sobre su bebé, se negaron a anestesiarlo o aplicar bloqueo porque le dijeron que el dolor debería estar implícito. Tardaron mucho tiempo en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho y usted no por eso la ignoraron. Y también la atención no consentida como el colocar dispositivos a las pacientes sin tomarlas en cuenta, el presionarlas también para que aceptaran un dispositivo o una cirugía. La obligaron a firmar algún papel ya después de que se hizo la cirugía, entonces la presión que existe para hacer el consentimiento informado o ya que hay una demanda, buscarla para que lo firme. No le informaron de que era necesaria una cesárea, realmente fue una práctica porque tenían que enseñar a los estudiantes. O ella misma no dio permiso para la cesárea, pero fue definitivamente que hacía porque había un DCP o alguna otra circunstancia que lo ameritaba, pero no le informaron. Todas estas circunstancias, desde el punto de vista de derechos humanos, es violencia. Y hasta aquí llegamos con la información general de violencia obstétrica y la migración a una atención amigable. Muchas gracias, doctora Trini. Qué buen tema, ¿eh? La verdad, algo muy importante y muy bien explicado. Le agradecemos mucho su presentación. No sé si haya alguien con alguna duda, algún comentario que levante la mano o lo haga mediante el chat. A ver. Doctor Arturo Pérez, adelante. Permítame un segundo, ¿eh? Es que inhabilité. Listo, doctor, perdón, ¿eh? Gracias por la plática, está muy interesante. Y empezó de una manera muy interesante, desde que esos cursos no los han querido tomar quienes debieran estarlos tomando, decía incluso el área, ¿no? El área, no quisiera decirlo, pero es real, ¿no? La violencia obstétrica, pues mucho de la misma está generada por la misma especialidad. Y aunque aquí no hay, creo que en este momento, la especialidad, pero ¿por cuál fue la razón por la cual no la quieren tomar? Ese tipo de cursos de violencia obstétrica sería una pregunta. Y en cuestiones de todo lo que acaba de describir, ¿cómo estamos trabajando? Digo, no siendo la cuestión educativa, porque pues finalmente pasamos muchos a ser cómplices de toda esa situación, ¿no? Es desafortunadamente, como lo mencionaba en el grueso de la plática, pues con el conocimiento, que también se podría decir complicidad de las distintas coordinaciones, direcciones, que saben que están trabajando así, pero no se puede hacer nada, no existe la sanción, no existe la corrección. ¿Por qué estamos de esa forma? Y bueno, aprovechando que aquí tenemos ahorita residentes y que, pues bueno, desafortunadamente muchos no participan. Algunos van brincando directamente de la escuela a una residencia sin haber pasado por el área operativa o el área laboral. Y los poquitos que se han estado, pues tal vez tengan una perspectiva diferente de lo que es atender pacientes. Y pues tristemente es una cosa muy real, ¿no? El médico a veces actúa con un gran desconocimiento de lo que tiene que hacer y finalmente cae en una palabra que es muy dura escucharla, pero es muy real, ¿no? Es violento finalmente. Y eso sucede por lo que aprendimos. Y hablando del hospital, de la clínica 1, ahora con tantas especialidades, perdón, tantas residencias que se tienen, como las que ya conocemos, ¿no? Cirugía, urgencias, anestesio, ahora ginecología, pediatría, medicina familiar interna, pues a veces terminamos copiando o aprendiendo los errores de nuestros titulares. Hablo por mi especialidad, ¿sí? Que nosotros tenemos una gran oportunidad para aprender a hacerlo lo mejor posible y poder brillar, porque evidentemente se necesita ya tantos años que llevamos de medicina, no digamos medicina familiar, sino como área médica, y aún tenemos todas estas desviaciones de fondo y desviaciones de grandes errores, ¿sí? que seguimos repitiendo y ya debe de cambiar, y ya no podemos seguir haciéndolas.
Entonces, doctora, gracias. Espero que pueda responder mis preguntas y espero siga mi comentario. Sí, yo creo que una de las cosas muy importantes es el desconocimiento de los derechos generales que tienen las mujeres en este sentido. Las mujeres en general, pero muy específicamente en esta situación de vulnerabilidad del embarazo, parto y puerperio. Y no solamente el desconocimiento, sino también la normalización de lo que es violencia. Practicamos tanto ciertas circunstancias que llega a ser normal y no lo detectamos como violencia. El hecho de decirles madrecita y etcétera, pareciera que es algo normal, sin embargo, muchas de las mujeres están diciendo a través de estas encuestas que lo toman como que es violencia, las despersonifica. Por otro lado, el hecho de que ellas lleguen y no sean tomadas en cuenta ni siquiera para practicar una cesárea o la colocación de un dispositivo y que vayan con el varón o con la madre, con el padre o con quien esté con ellas, pues también las pasa por alto tanto que las despersonifica y le quita sus derechos y las hace todavía con mayor vulnerabilidad delante de la opresión del mismo médico. No quiere decir aquí que solamente los varones, sino en general, porque aquí habla inclusive también que la asistente médica no la atendió, la asistente médica no la pasó, trabajo social la ignoró, etcétera, ¿no? Es toda la secuencia de atención médica en la paciente, no solamente el médico, pero muy especialmente el médico en cuanto a ciertas circunstancias obstétricas que se hacen y se aplican ahí en la tococirugía. La demanda esta que existe todavía está, es una demanda muy fuerte, que la delegación exigió y dio 3 meses antes de que se termine el año, que todos los que estamos allí en la 1, tomemos el curso Atención Obstétrica Amigable que está en línea. Aquí indudablemente yo no le puedo poner ese mismo título y lo tengo que hacer completamente diferente, encausado nada más, pero diferente, precisamente porque el instituto tiene derechos de autor. Sin embargo, tenemos que tomarlo todos, absolutamente este curso, porque la violencia no puede seguir. Se invitó a todos los obstetras a tomar este curso y sí, todos los de la mañana fueron y atendieron y los residentes también. Pero lamentablemente en el turno vespertino dijeron que ellos no, porque ellos no están involucrados y ellos están haciendo las cosas correctamente. Y en dado caso, quien está implicado, pues es el instituto. Para nosotros, afortunadamente, cuando se hizo la invitación a médicos familiares, los médicos familiares acuden y nunca ponen obstáculos en decir eso ya lo sé, eso no me lo des. Afortunadamente ellos yo creo que son los más receptivos en todos los asuntos y muy especialmente en los asuntos que tienen que ver con el trato amigable de los pacientes. Porque si nosotros tenemos un trato amigable de los pacientes, ellos podrán descubrirnos su casa y decirnos vivo con tal, hago esto, subo esto, y nosotros poder hacer mejores detecciones y a lo mejor medicina preventiva. Por eso las circunstancias quizá para el médico familiar son completamente diferentes del resto de las especialidades. Medicina interna dijo que no se podía involucrar porque ellos no atienden pacientes obstétricas, cuando sí los atienden. Cuando una paciente tiene alguna circunstancia, por ejemplo, una hepatitis C o alguna otra circunstancia, la mandamos con medicina interna o con el endocrino, etcétera. No se los mandamos, o una cardiopatía. Entonces, sí atienden pacientes obstétricas también. Pero ¿qué ven de ellas? Si lo pasamos con el cardio, nomás vieron su corazón, no las circunstancias generales como persona. Y eso también habla de despersonificación y también es violencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. La felicitando a la doctora María Bravo, excelente plática, gracias. La doctora Liz Becerra, excelente ponencia, gracias. Y la doctora María Bravo pregunta que si le podría informar si hay algún rubro actualizado para las pacientes psiquiátricas. Muy interesante la pregunta, ¿eh? Sí, realmente aquí se dice que una de las secuelas que pudiera dejar a las pacientes, pues sí, son alteraciones mentales. Aquí no se ha hecho como tal una implementación para decir, o una estrategia específica para decir las envío. Eso lo tendríamos que hacer en el primer nivel de atención, precisamente para poderlo implementar, porque no hay una implementación o una estrategia específica que se derive de violencia obstétrica y que tengamos que hacer ciertas circunstancias. No, no lo hay todavía. ¿Y por qué no lo hay? Porque no está normado dentro de los artículos que se tenga que hacer esa circunstancia. Hasta después de la pandemia es que todos nosotros estamos diciendo, bueno, no solamente fue lesionado físicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Por el aislamiento, por lo que ha sido. Y hasta ahora se está tomando precisamente en cuenta la salud mental de todas las enfermedades, no solamente desde el punto de vista obstétrico, desde el punto de vista de post-COVID, etcétera, ¿no? O desde el punto de vista de trabajador.
porque apenas inclusive también voy a dar una capacitación a las enfermeras desde el punto de vista mental, porque se dice que en Italia todas las enfermeras se suicidaban cuando vieron morir, 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 morir. Entonces apenas están haciendo ese tipo de implementaciones porque todavía no se ejecutan. Pero sí, nosotros en el primer nivel de atención deberíamos canalizarlas mínimo a psicología. Máximo si hay alguna alteración psiquiátrica, por supuesto que a psiquiatría. Perfecto, muchas gracias, doctora. También la doctora que hizo la pregunta, la doctora María Teresa Díaz Bravo, médico familiar, la felicita y que muchas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. Yo sí quiero hacer un comentario. Ahorita lo Sí. pasé con mi hermana, que estuvo hospitalizada en la Gineco 4. Y pues no nada más de trabajo social, le llegaron a decir que si, trabajo social a mí se me hizo muy raro, que si su hijo nacía porque era una amenaza de parto pretérmino, que pues ya nada más le iba a cubrir el seguro al hijo 30 días, cuando la normativa dice otra cosa. Y pues bueno, eso genera ansiedad en la mujer embarazada, genera, por ejemplo, tiene a nosotros que pues somos gente que a lo mejor, pues yo trabajo ahí en el IMSS, sé cómo está la normativa, pero pues qué pasa con las otras pacientes que quizá no tienen ese acceso a la información, pues crea mucha inseguridad, mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Si está hospitalizado, si lo van a intubar, si va a necesitar más de 30 días de internamiento, etcétera. Y también le pasó con las de manejo de alimentos, que pues como pusieron ella y su compañera de cuarto, las charolas, fíjense, la charola, en la primera cama, en la mesita de la primera cama que estaba desocupada, pues se enojaron. Y pues ya después agarraban y nada más les botaban las charolas, ¿no? Ahí hablaban con la jefa de nutrición, hablaban con la jefa de enfermeras, pero pues nunca cambiaron su actitud. La verdad es muy desagradable que vayamos a sacar frustraciones a veces en la atención a nuestros pacientes y pues que no tengamos esa ética en atención a nuestras pacientes, no nada más embarazadas, sino a cualquier tipo de pacientes, ¿sale? Entonces, pues sí, como Y dice la doctora, además, no, no nada más los médicos, ni los residentes, ni enfermeras, también cualquier otro personal del IMSS puede pasar. Yo les digo, yo lo viví ahorita, tuvo 2 meses internada mi hermana ahí en la Gineco 4, y la verdad era como de chin, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo la puedo ayudar? Porque pues ella también entre que 2 meses hospitalizada y aparte recibiendo este tipo de violencia, pues, y no de enfermería, ¿eh? Enfermería, médicos, residentes, todo muy bien. Fue de parte de las que llevaban la alimentación. Entonces, pues sí, realmente hacer mucha conciencia. y ahí Muchas podemos gracias. ver que faltó información, porque, por ejemplo, sí es cierto, la normativa dice que 30 días le dan atención médica después del parto a un bebé, pero te da la opción de que lo des de alta. Mientras tanto, vayas y lo registres y continúa con el seguro social. Exactamente. Entonces, ¿qué No, es lo pero que no. pasó allí? Faltó información, ¿no? Y esa falta Exacto. de información de lo que se dice que también es violencia. O distorsionar la información también de tal manera que se hiera a la paciente también es violencia, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Entonces, mucha concientización falta. Tenemos que pensar, como dice el doctor Raful, cuando ya nos toca de este lado, es muy feo, déjenme decirles. Entonces, pues bueno, Sí. sí tengamos esa amabilidad con nuestros pacientes. Dice el doctor Arturo que ojalá y pudiéramos escuchar una experiencia o opinión de un residente. Se me hace muy buena idea, doctor Arturo. ¿Qué Sí, perspectivas tienen del Les tema? dimos, les dimos inclusive en sesión general el tema a los residentes aquí en la 1. No sé si algún residente que quiera participar, si están conectados varios, sí sería importante conocer su opinión, doctores o doctoras. ¿Quién se anima? No poquitos, pero sí hay R3 sobre todo están conectados. Pues creo que Sí, nadie se anima. Yo creo todos, que todos ellos son muy jóvenes y probablemente pues sí, están inmersos ahorita como estudiantes en lo que haga el adscrito, ¿no? Y lo que hace el adscrito, si le dan normatividad y decir, es que siempre lo hago y siempre lo he hecho, bueno, pues entonces aprendemos eso también. Por eso exacto. se trata aquí de que conozcamos y ubiquemos qué es lo que significa la violencia para poder modificar. Si no, no lo podríamos modificar si no lo conocemos. Exacto. Pues doctora,
disculpe que le interrumpa, me comentan que el doctor Vilchis ya está esperando para iniciar su sesión. Me comenta la doctora Alma y pues bueno, en breve le vamos a hacer llegar su reconocimiento por su excelente ponencia y del tema. Y pues aquí se lo muestro de forma digital. Le agradecemos mucho su ponencia, de verdad muy interesante, muy explícita. Y pues le mandamos un abrazo a la distancia, doctora. Muchas gracias por todo. Yo también saben que los quiero y quiero mucho al colegio y vamos a seguir, pues todos yo creo que trabajo en equipo siempre. Sí, gracias. Exacto, muchas gracias, doctora Trini. Migramos, compañeros, a la siguiente ponencia. Ahorita mandamos el link.